Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es responsable? ¿El exportador o el importador? En el comercio internacional existen una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, las partes tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro, además de otras obligaciones que pueden resultar difíciles de interpretar en caso de litigio. El uso de Incoterms en un contrato de compraventa no es obligatorio, pero su uso está generalizado, puesto que unifican los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. Los Incoterms regulan los 4 grandes problemas que comporta toda transacción comercial: la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, los trámites documentales. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operación. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. Según la última actualización, que entró en vigor el 1 de enero, existen Incoterms que se pueden agrupar en 4 categorías. La primera comprende un solo Incoterm. Se aplica en operaciones en las que el exportador se limita a entregar la mercancía en sus propias instalaciones al importador, que asume todos los costes y riesgos de transporte. La segunda categoría incluye los Incoterms aplicables a operaciones en las que el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos de transporte hasta el punto en que, según lo acordado con el importador, debe entregarlo al transportista principal. A partir de ese momento, las responsabilidades se trasladan al importador. La tercera categoría comprende los Incoterms aplicables a operaciones en las que el exportador se responsabiliza de los costes de entrega hasta el punto acordado con el importador, incluido el coste del transporte principal. Pero la responsabilidad de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía es del importador. Y la cuarta categoría se aplica cuando el exportador se responsabiliza de todos los costes y riesgos de transporte de la mercancía hasta su destino final. Estos 3 Incoterms son los únicos sancionados por la Cámara de Comercio Internacional y se aplican exclusivamente a las relaciones entre comprador y vendedor. No hay que confundir los Incoterms con otros términos parecidos utilizados en los contratos que comprador y vendedor firman con los transportistas. Estos son contratos de transporte independientes del contrato de compraventa y por tanto no serán tratados en este vídeo. El Incoterm ex works o en fábrica se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de la mercancía y por tanto la transmisión de los costes y riesgos del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que haya contratado. La fórmula de vender ex works o en fábrica supone la mínima obligación para el exportador.
Se utiliza normalmente por empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. El Incoterm en fábrica es el único en el que los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del importador. Es decir, aunque pueda parecer paradójico, el importador ejerce la función técnica de exportador, puesto que además de realizar la compra en el país de origen, se encarga de los trámites documentales necesarios para la exportación. En todos los demás Incoterms, estos trámites son responsabilidad del exportador. El Incoterm Free Alongside Ship, o franco al costado del buque, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador asume los costes y riesgos de transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y riesgos. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El término free on board, franco a bordo, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce un problema durante la carga antes de que la mercancía sobrepase la borda del buque, el responsable será el exportador. El Incoterm Free Carrier, franco transportista, significa que el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía, sin llegar a descargarla, a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. En los Incoterms vistos hasta ahora, en fábrica, franco al costado del buque, franco a bordo y franco transportista, el importador tiene la obligación de contratar al transportista principal y por tanto asume el coste o flete de ese servicio. En los Incoterms que veremos a partir de ahora, esta responsabilidad corresponde al exportador.